el director del Instituto Consenso Federal, que se llama Alejandro Topo Rodríguez. Hola Ale, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, María. Muchas gracias por la posibilidad de dialogar esta mañana. Gracias. No, por favor, ¿te podemos hacer una pequeña pregunta previa a lo que íbamos a charlar, pero no alejada de lo que fuiste hasta el año pasado, que fuiste diputado nacional? Porque no Sí, por entiendo. supuesto. Claro, ¿qué pasa ahora? O sea, porque es distinto al sistema legislativo en Santa Fe, en donde se rechaza o se acepta. El Congreso de la Nación parece que tiene algunas otras particularidades. Con esto que fue aprobado en el Senado, ¿qué puede hacer diputados? La regla es sencilla. Cada modificación que introduce la Cámara, que no es la Cámara original, en este caso es el Senado, debe ser rechazada o ratificada por la Cámara de origen. Y no se puede incorporar ninguna modificación. No se puede incorporar un texto nuevo, nada. Simplemente salió una media sanción aprobada por la Cámara de Diputados, se trató en el Senado e incorporó modificaciones, sea una o sean 1000. Cuando vuelve a la Cámara de Diputados, que es lo que va a pasar, a mí me parece que va a ser a principios de julio, allí la Cámara de Diputados puede volver sobre su versión original, eso se llama insistir en su proyecto, o puede aceptar las modificaciones que incorporó el Senado. Nada más, no hay mucha más complejidad. Yo veo que hay toda una discusión. Bueno, perdón Alejandro, sí, que lo subrayes, discúlpame que te corte, porque quiero subrayar esto, porque se dice, a mí me sorprendió, pero digo, bueno, será el Congreso, que por ejemplo podían, como era mayoría simple lo de ganancias, podían insistir con el proyecto original, pero tomar de otro. Me pareció que era raro, pero por eso no sé cómo será. Perdón, dentro de ese mecanismo que acabamos de sintetizar, sí es cierto que si la Cámara Revisora, en este caso el Senado, incorpora modificaciones con los 2/3 o más, también la Cámara original luego, para insistir sobre la versión original, necesita reunir 2/3. ¿En cada capítulo o en general? En cada aspecto que tome, porque ahí la discusión de capítulo o no capítulo es más amplia en la medida en que hay sí cierta discusión, y esto se basa más bien en la tradición acerca de si hay que votar por capítulo o por partes de capítulos, pero además pueden ser capítulos, títulos, artículos. En cualquier caso, en cada votación por ítem que sea tratado, la Cámara de origen, para insistir en los casos en los que la Cámara Revisora modificó con 2/3 o más, también necesitará 2/3. Claro. No es el caso de ganancias, porque en el Senado fue mayoría simple. Resultó con 41 votos contra 31, así que no se necesita 2/3. Ahí es con mayoría simple, claro. Bueno, y a propósito, consulto de quedar... vamos por la original, vamos por la Cámara de origen, digamos, de quedar ese proyecto, tanto en lo fiscal como en la ley bases. ¿Qué posibilidades tenemos de cosas, digamos, de algún despegue que se supone que para eso están hechas estas leyes o no para la Argentina? Bueno, cuando durante prácticamente 6 meses el presidente Milei le gritó a la Argentina que él no necesitaba leyes, que no necesitaba del Congreso ni de la política, porque él y Toto Caputo manejaban la economía con enorme solvencia, estaba convencido de lo que planteaba. Hasta hace 2 o 3 semanas la cabeza de la coalición gobernante suponía que no necesitaba leyes. En las últimas 3 semanas, la Argentina, el mundo, los mercados
le hicieron entender que el modelo económico de Milei y su estatuto no tiene legitimidad institucional. Entonces, la verdad que la aprobación de la ley no tiene un efecto estrictamente específico por su contenido, sino que simbólicamente viene a darle alguna señal de confianza de carácter institucional. Claro. Porque vayamos al capítulo que, si ustedes quieren, sí, es el que más específicamente puede tener un impacto en la economía, que es el denominado RIGI, el régimen de inversiones, de incentivo para las grandes inversiones. Bueno, esa norma, ese capítulo, ese título, va a tener una posibilidad de ser evaluado en el mediano plazo. Argentina no va a tener una, permítame la expresión, lluvia de inversiones, entre comillas, porque se haya aprobado el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Se necesitan otras condiciones. En particular, se requiere saber cuál va a ser la sustentabilidad integral de este modelo económico. Así que a mí me parece que Milei estaba convencido que él no necesita leyes y que aceptó de mala manera, pero resignado, que tiene que por lo menos flexibilizar sus posiciones para obtener algunas. O sea que ese sería el mérito para el gobierno. Sí, y a su vez parece ser también que es el mérito que le piden algunos en el exterior. A mí me parece una solución total que desde el exterior le pidan al menos una ley para dar una señal de que hay apoyo institucional, porque termina pasando esto, que uno no sabe finalmente ni siquiera qué es lo importante, porque fíjense la ensalada que han armado con tantas cosas que eran parte de la ley, después la sacaron, después la pusieron, le han concedido a legisladores modificaciones que ahora, se sinceran, de ninguna manera van a respetar. Yo he leído en varios tramos que se justifica el gobierno planteando que las modificaciones que se aceptaron en el Senado eran simplemente porque se tenía que votar en el Senado, pero no porque la vayan a respetar ahora en diputados. Bueno, un caso particular es el de ganancias. Hay un trabajo muy intenso de parte del Poder Ejecutivo con algunos denominados por la prensa diputados dialoguistas o amigables, están trabajando para liquidar la posibilidad, eliminar cualquier posibilidad de que siga vigente la exención al pago del impuesto a las ganancias. Es decir, hay diputados de la oposición y del gobierno que en estas horas trabajan intensamente para que los trabajadores vuelvan a pagar el impuesto a las ganancias. Vos sabés que ayer fue muy interesante una charla con nuestro ministro de Economía de acá de Santa Fe, porque es la primera vez que yo escucho lo que voy a decir. El ministro decía que ellos ya de alguna manera lo están viendo, más allá que el tema ganancias, está afectando o va a afectar lo cedular. Es decir, creo que todas aquellas personas que superen los 15 salarios mínimos y vitales en bruto pagan ganancia, y que eso se está dando porque el salario mínimo vital y móvil ha quedado muy por abajo. No Bien. sé si vos eso lo tenés presente. Yo es la primera vez que lo escucho. Bueno, el ministro de Economía de la provincia tiene razón, porque venimos en un progresivo achatamiento de la pirámide de ingresos, en particular salariales que están dentro del régimen formal, registrado, y si uno mira la proporción
que por ese nivel de ingresos tiene que pagar impuestos a las ganancias, crece de manera sistemática la cantidad de trabajadores que entran al impuesto. Entonces, si se aprobara ahora en los términos en los que se plantean la reimposición del impuesto a las ganancias, va a haber, yo no tengo el cálculo a mano, pero me arriesgo a decir que quizás 1 millón o un poco más de trabajadores que tengan que volver a pagar el impuesto a las ganancias. Y esto también se traduce en la pirámide de ingresos. Hoy los trabajadores que están en el nivel más alto de la pirámide de ingresos son trabajadores que quizás ganan 4 o 5 veces el ingreso mínimo, cuando en realidad debería tener una distribución mucho más amplia. Ahora, también es importante, no solo por Santa Fe, sino por todas las provincias de la Argentina, que el gobierno no nos meta en la falsa discusión de que si no se reimpone el impuesto a las ganancias, las provincias pierden. Porque la excusa del gobierno nacional es que los gobernadores quieren, el gobierno nacional dice que los gobernadores quieren que se vuelva a imponer el impuesto a las ganancias, que se vuelva a poner vigente por lo que se perdió de coparticipación de ganancias para las provincias. Cosa que es cierto que las provincias dejaron de percibir un determinado monto. Pero al menos en el caso nuestro no es así, porque, digamos, ellos apuestan más al consumo que al impuesto que perciben. Bueno, es una medida inteligente, pero a su vez también hay que decir que si se coparticipara solamente el 30% del impuesto al cheque, Santa Fe y todas las provincias de la Argentina se verían compensados por la eventual pérdida que han tenido, es cierto, desde el año pasado en ganancia. El gobierno dice que eso desfinanciaría a la nación. Mentira, no es cierto, porque la nación ha sumado aproximadamente, proyectado al año, unos 10.000 millones de dólares adicionales por el aumento del impuesto país, que es un impuesto, un tributo que no se coparticipa. Como ustedes saben, aumentó de 7,5 a 17,5, así que no hay excusa en ese sentido. La otra pregunta que te quiero hacer tiene que ver con bueno, lo de China. Finalmente, bueno, China accedió a salvar las ropas, ¿no? Al igual que Brasil con el gas. ¿Hola? Bueno. Perdón. Sí. Bueno, ahí se ha dado una particularidad. Después de haber despotricado y agredido, porque se trata de una agresión públicamente a la República Popular China y a su régimen, anoche la oficina del presidente, que representa la posición del presidente por escrito, se atrevió a decir que China apoya o avala el plan económico de Milei. Es toda una puesta en escena, porque lo que han comunicado es que agradecen a China el apoyo explícito, el apoyo intenso al plan económico de Milei, a partir de lo cual le renuevan el swap. La verdad, habría que hablar con expertos para confirmar esto que te voy a plantear, pero parece ser que lo que se va a terminar firmando, veremos, porque ahora no hemos visto el papel, que lo que se va a terminar firmando es un acuerdo para finalizar de manera progresiva y por etapas con el swap, no renovarlo. Aparentemente, por eso digo, veamos después los papeles, pero aparentemente el acuerdo es un acuerdo de desvinculación, no de renovación, y que el acuerdo consistiría en devolver parte del swap de aquí a 1 año y otra parte de aquí a 2 años, es decir, un camino progresivo de desvinculación de aquí a los próximos 2 años. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Lo que sí es significativo es que pareciera ser que para concretar ese trámite, Milei debería estar
en China el 4 de julio. Esas son las versiones también informales. Recién le contaba a la audiencia que la información que dispongo es que inclusive está acordado ya las declaraciones. Bueno, es probable. Lo que nunca entendió Milei es que China es, aproximadamente desde hace 15, 20 años, un adalid del libre comercio en el mundo. China es quien más insiste para que en el mundo haya libre comercio. Y los países que están en medio de una crisis global del comercio suelen replegarse sobre viejas prácticas proteccionistas. ¿Por qué motivo todavía estamos esperando que se cumpla el acuerdo Unión Europea-Mercosur para que nuestra producción, la de Santa Fe, la de mi provincia de Buenos Aires, la de Córdoba, especialmente del sector agroindustrial, entre a Francia, entre a Bélgica, entre a Holanda? ¿Por qué estamos esperando desde Macri hasta ahora? Porque los señores que gobiernan la Unión Europea no están dispuestos a que sus agricultores, que son pequeños e ineficientes, compitan con nosotros. Eso es proteccionismo. Bueno, China tiene una posición mucho más cercana a Milei que toda Europa y que Estados Unidos. Bueno, y acá Marcos me acotaba, y ahora con lo que ocurrió en la votación, mucho menos estamos cerca de un acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿no? Por supuesto, claro, exactamente, exactamente. En líneas generales, ¿qué ves a un futuro, hablando de lo que a uno le interesa, que es la posibilidad de generar empleo, de exportar, de que nuestras fábricas estén con capacidad no ociosa, sino repleta de trabajo? ¿Qué ves en el panorama? Bueno, yo tengo bien claro que hay un sector importante de la sociedad argentina que todavía tiene esperanza y por lo tanto he sido, soy y seré respetuoso, especialmente con aquellos que la pelean cada día por salir adelante y hace tantos años acumulan amarguras en la Argentina. Respetando lo que opina un sector importante, no sé si es mayoritario, pero importante de la sociedad, pienso que este modelo solo tiene un destino, que es la exclusión de una parte importante de la Argentina, en términos productivos, territoriales y sociales. Al modelo de Milei le sobran varios millones de argentinos. Es un modelo que apunta a algunos sectores muy específicos con baja intensidad de mano de obra y pensado solo para tener equilibrio de las cuentas, ordenamiento social, pero no desarrollo. El presidente ha decidido que el modelo argentino se base en el sector del petróleo y del gas, en la minería, en el agro y en las finanzas. Ahora, por supuesto que todo eso que hoy el presidente está postulando todavía tiene que verse en la práctica, porque ni siquiera hay políticas favorables, por ejemplo, para el campo en la Argentina. Al contrario, ha habido retrocesos. Pero si el modelo anduviese, si el modelo pudiese ser puesto en marcha de manera plena, no es un modelo de desarrollo, sino que es un modelo de consolidación de desigualdades con equilibrio fiscal, es decir, es un modelo incompleto. Ese en el mejor de los casos, ese en el mejor de los casos, deseando que en la Argentina no haya ninguna crisis propia de esos modelos que terminan siempre en la Argentina dejando afuera especialmente a la clase media y eso es problemático, ¿no? Claro. Alejandro, como siempre, muchísimas gracias, un placer. Y bueno, sé que ha habido un cambio el número 2 de economía, ¿no? Por otro que estaba en el exterior, me parece que viene Daza, ¿puede ser?
Bueno, esas son las versiones, todavía no se ha oficializado. No está oficializado. Aparentemente se trata del secretario de Política Económica, Cotani, aparentemente renuncia y, según lo que ha trascendido, es por un tema estrictamente personal, dado que su familia está residiendo en el exterior, y vendría José Luis Daza, que es chileno y vive en Nueva York. Bueno, gracias, que tengas mañana un buen Día del Padre. Gracias, María, Marcos, a todo el equipo, buenos días y gracias como siempre. A vos, Alejandro Topo Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal.